Empezamos antes, ok. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia de Cristo de South Main. Ya estamos, hermanos, reunidos para poder continuar con nuestra actividad, nuestra clase bíblica el día de hoy. Damos gracias a nuestro Dios por esta hermosa oportunidad. Saludos para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga en esta hora. Lo siento. Vamos a enfocarnos en lo que estamos haciendo para poder, hermanos, comenzar con nuestra adoración. Creo que ya estamos suficientes, ¿verdad? Somos alrededor de 8 familias, por lo menos. Así es que vamos a continuar, hermanos, primeramente con una oración para iniciar. Y buenas tardes, hermana Jasmine, Dios le bendiga. Saludos a todos. Hermana Nelly, buenas tardes, hermana, que el Señor le bendiga. Bueno, Mario, buenas tardes. Bendiciones para ustedes también. Y todos y cada uno de ustedes, otras familias, nuestro hermano, creo que el hermano Mario Señor también está allí, con su familia. Y bueno, saludos a David, no sé si David esté viendo, pero saludos. Y pues saludos para la güera, ¿cómo se llama? ¿Cuál fue la Alison. Por eso. Dios les bendiga en esta tarde. You're not gonna be drinking, are you? You're not gonna be drinking, are you? Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con una oración y luego continuamos con algunos cantos. Sean todos bienvenidos a esta transmisión y agradecemos su apoyo. Así es que vamos a hacer una oración para dar inicio. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, estamos muy agradecidos en esta hora por tu amor y tu misericordia que has mostrado a cada uno de nosotros. Agradecemos, Señor, esta oportunidad en esta tarde, en esta noche, que es día miércoles, cuando esta congregación se reúne a estudiar tu santa palabra, Señor. Y ahora que estamos estudiando, Señor, este libro de Timoteo, le pedimos, Padre, que nos ayude para poder comprender de una manera sencilla lo que la palabra nos enseña y también así poder comunicar a otros, Padre, sea un medio para poder hablar del Evangelio a través de estos temas que son familiares, que son quizá comunes entre diferentes creencias, pero que a fin de cuentas, Padre, lo importante de todo esto es que podamos regresar a la Santa Biblia para que ella nos instruya en cuanto a lo que es tu voluntad, tu deseo, Señor, lo que son tus mandamientos, sobre todo, Señor, que podamos tener ese acceso ante tu presencia, ya que sabemos que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos llegar ante ti, Señor, podemos obtener la salvación. Gracias, Señor, por haberte fijado en nosotros, que somos insignificantes, por haber enviado a tu Hijo, que estaba contigo en la gloria y que se desprendió, Padre, de ese trono de magnificencia para poder adquirir una naturaleza más finita, más limitada, para poder participar, Señor, de carne y sangre y a través de ello poder vencer el pecado, poder vencer la muerte, y así nosotros poder obtener todas esas grandes y ricas bendiciones que tú has depositado en tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, Señor, que te quedes con nosotros en esta hora y que nos bendigas para que podamos desalojar de nuestra mente, echar fuera, Señor, despojarnos de cualquier obstáculo, Señor, que impida nuestro aprendizaje, nuestra edificación. Y te suplicamos, Señor, que sobre todo bendigas a nuestros hermanos que están enfermos, que están en casa recuperándose, que tú le des la salud a cada uno de ellos para que pronto, Señor, se puedan estar regresando a sus trabajos, a sus actividades diarias. Y gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia que has mostrado para con cada uno de ellos y de nosotros. Rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Ya tenemos más personas que nos acompañan, así que les agradecemos su tiempo. Entonces vamos a entonar algunos himnos. Vamos a escoger algunos 2 o 3 que nos ayuden a seguir adelante, hermanos, animándonos. El día de ayer también tuvimos la oportunidad de cantar un par de ellos. Y bueno, pues nos hemos gozado, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con el número 22, perdón. Número 22. Fuente de la vida eterna. Número 22.
fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Vamos a cantar el número 26. Jesús, yo he prometido, número 26. Gracias a cada uno de ustedes por estar entre nosotros. Uno, porque dos éramos tú y yo. 26. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y abunda en tentación. Suave es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad, y escuda el alma mía de toda iniquidad. Cuando mi mente vague, ya incierta, ya veloz, concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Anímame si paro, inspírame también, repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme
Vamos a cantar el número 34, Andando en la Luz, número 34. ¿Listos? Como siempre. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad me amaneció la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veréle pronto tal cual el raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. A ver qué pusieron en el grupo de Messenger. La hermana Rosita nos manda un video de su mamá que nos estás mirando. Saludos, hermana Licha. Dios le bendiga, hermana. ¿Cómo está? Qué gozo verle, que estén alabando a nuestro Dios junto con nosotros. Y como dice aquí el himno, ¿verdad? Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz, ya que salvo soy. Ustedes somos salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él intercede con nosotros. Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Es precisamente lo que vamos a estar hablando, hermanos, en esta tarde. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Miré a bastantes personas que estaban ahí conectadas, tanto amigos como nuestros visitantes. Y pues nos da mucho, pero mucho gusto que estén con nosotros, cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Así es que estaremos, hermanos, continuando ya en esta hora con nuestra meditación. Saludos para todos aquellos que van a estar viendo pues este video, esta transmisión ya después de que terminemos. No sé, pues hermana Garibo. Bueno. Así es que vamos, hermanos, a seguir adelante con la adoración a nuestro Dios, con esta clase bíblica. Hermana Rosario, su familia, la hermana Juanita Ibarra, la hermana Lizzy Montejo, hermana Lucy Carmona, hermano Juan Vázquez, la hermana Erika Herrera, Rosy Gallaga, Heidi, David, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos a todos y cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Hermana Petra, hermana Magda, el hermano Irineo, hermana Jasmine, hermano Mario Junior, hermana Nelly, la hermana Olga Hernández y nuestros hermanos Sánchez y todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Y por supuesto, hermanos, que yo sé que hay más de cada una de sus familias están con ustedes ahí acompañándonos. Así es que muchas, pero muchas gracias por haber tomado el tiempo. Yo sé que hay algunos que entran y salen, pero bueno, nuestro Dios sabe nuestras necesidades, ¿verdad? Y Él conoce que pues ahí estamos apoyando la obra. Es una cosa muy conveniente, ¿verdad? Que estemos desde casa viendo, pero a la misma vez puede resultar un poquito de distracción porque es más fácil que nos podamos salir. Pero mis hermanos y amigos, que Dios les bendiga, gracias por su tiempo.
Bueno, vamos a continuar con nuestra clase que estamos llevando a cabo respecto a 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Jesús, el único mediador. Dice 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Es lo que estábamos estudiando, hermanos, comenzando la semana pasada. Más que nada entramos a este punto. Leíamos allá en 1 Corintios capítulo 8, versículos 4 al 6, lo que el apóstol Pablo nos dice: hay un solo Dios. Efesios 4, 6, un solo Dios y Padre de todos. También leíamos ahí un poco con respecto a Mateo capítulo 6, del 6 al 9. Y pues cada uno de nosotros podemos ver, hermanos, estos apóstoles inspirados, cómo es que nos hablan con respecto a nuestro Dios y cómo es que se menciona solamente a un mediador. Y por supuesto que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces hay varios puntos de importancia que debemos de recordar. Ya que mencionamos algunos, déjame nuevamente de una manera breve recordarlo. Yo creo que más que nada esto es beneficioso si tenemos algunos de nuestros amigos que, como la mayoría de nosotros que hemos venido del catolicismo y que se nos ha enseñado que usted y yo podemos, por la palabra que se utiliza es rezar, ¿verdad? Se puede rezar a la Virgen, a los santos, para que intercedan por nosotros. Pero recordemos, hermanos, que la palabra de nuestro Dios nos deja bien en claro que solamente hay un solo mediador. Solamente hay uno que puede interceder por nosotros. Así es que pidámosle a nuestro Dios para que Él nos ayude a entender, amigos, que Él nos ayude a entender en esta tarde. Mis hermanos, recordemos que usted y yo tenemos a alguien que intercede por nosotros. No solamente en cuestiones para poder obtener la salvación a través del bautismo, no solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero como mencionábamos inmediatamente antes de la lección, tenemos un abogado que intercede por nosotros. Y el apóstol Juan, usted lo recuerda muy bien, sin querer salirnos tanto ahí del tema, ¿verdad? Pero usted recuerda que el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 2, nos dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecamos, dice, abogado tenemos para con el Padre, y ese abogado es nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición tan grande que usted y yo tengamos ese privilegio de alguien que nos represente allá en el trono sagrado de nuestro Padre Celestial! ¿Cómo es que usted y yo a veces fallamos y a veces no llegamos a la expectativa que debe de haber con respecto, hermanos, a la santidad y a la fidelidad y a la obediencia? Pero ¿cómo es que aún así, ¿verdad?, a pesar de nuestras debilidades y de nuestras faltas, de las expectativas que no llenamos, pues ahí entra la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? Y es a través de su Hijo Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos dos partidos que existen en el cual Jesucristo es el mediador? Bueno, un partido es Dios, el otro partido es el hombre. Y simplemente para poder identificar, hermanos, nuestra terminología, estamos hablando de dos entidades, de dos grupos, de dos partidos. Por supuesto que Él es nuestro mediador, el cual intercede, vaya la redundancia, Él intercede por nosotros. Decíamos que una de las cosas importantes es de que un mediador efectivo, un mediador capaz, un mediador perfecto, debe tener la habilidad de poder unir, o como se dijera vulgarmente, juntar, unir, unificar, reunir a los dos partidos. ¿A quién y quién? A Dios y a los hombres. Entonces, sabemos que el trabajo que hace nuestro Señor Jesucristo como mediador es un trabajo muy eficiente, muy efectivo, y por lo tanto, pues recordemos, ya leíamos la semana pasada, tanto en primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3 y el versículo 14, donde el apóstol Juan presenta al verbo, ¿verdad? Si usted nunca ha leído la Biblia y abre su Biblia ahí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, usted puede notar cómo es que Juan presenta al Hijo de Dios, que no le dice Hijo de Dios todavía, sino que le dice el verbo. Si usted abre la Biblia por primera vez o tiene poco conocimiento en cuanto a la deidad, y al abrir usted la Biblia lee lo que dice el apóstol Juan,
En el principio era el verbo. Y usted nota que como un buen lector que dice, bueno, aquí dice verbo con B mayúscula. Entonces es un nombre propio. Y usted diría, ¿quién es este verbo? Y bueno, dice el versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando del verbo, era en el principio con Dios. Juan enfatiza esto por segunda vez y nos dice, todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Inmediatamente estábamos leyendo el versículo 14, Juan 1:14, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjese, quiere decir que ese verbo no era carne, no tenía materia, no era material, no era de carne y hueso, sino que era solamente, como ya lo entendemos en el contexto bíblico, ¿verdad? Era algo más. ¿Y qué era más? Pues era ese espíritu, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, que era como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando digo que era espíritu, no me estoy refiriendo al Espíritu Santo, me estoy refiriendo a la naturaleza de nuestro Dios, a la esencia, y la esencia es una esencia espiritual. Entonces, de hecho que Juan lo presenta así, nos dice, bueno, es que Jesucristo, este mediador, como dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios, un solo mediador, Jesucristo hombre. Para que Jesucristo pueda mediar entre Dios y el hombre, debe de conocer tanto a Dios como al hombre. Y por eso, ¿quién más para conocer a Dios que el mismo Hijo de Dios, que estuvo en la presencia de Dios por toda la eternidad, desde antes de la fundación del mundo? Y bueno, veíamos la transición que nos narra el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, ahí en los versículos 5 hasta el 8, Filipenses 2, del 5 hasta el 8, donde nos dice, haya pues en vosotros, ¿me la puedo leerlo por favor del 5 al 8? La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien, entonces fíjense, estaba con Dios, dice la Biblia que era Dios desde la eternidad, pero tomó una segunda naturaleza. Aparte de la espiritual, adquirió la segunda naturaleza, la humana. Él participó de carne y sangre. Podemos ver que Él no solamente tuvo un conocimiento pleno acerca de la persona de Dios, porque Él mismo es Dios. Él estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo de su igualdad con el Padre. Siendo igual a Dios, no se aferró al ser igual a Dios a tal modo que dijera, pues yo no voy a ir a la tierra, ¿cómo me voy a despojar de mi lugar, ¿ya? De este trono de gloria? Y siempre nos hemos dicho lo que dice Juan 17. Jesucristo le decía al Padre, antes de eso le decía, Padre, permíteme que otra vez yo vuelva a participar, que devuélveme esa gloria que tenía contigo desde antes del principio. Entonces, hermanos, podemos ver que Jesucristo participó de esa naturaleza divina, nunca dejó de ser Dios, pero vino a la tierra para que Él pudiera, por eso dice en el versículo 5, que también en nosotros debe de existir el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aunque era igual a Dios, y cuando dice que era igual a Dios no está diciendo que eran diferentes, ¿verdad? Que no eran iguales, no está diciendo eso, está diciendo que eran precisamente lo contrario, eran iguales, de la misma naturaleza divina. Entonces, pero sin embargo, Él como quiera, dice la palabra de Dios en el versículo 7, se despoja a sí mismo, se vació a sí mismo, toma una forma de siervo, y cuando dice siervo está hablando de humanidad, está hablando de servicio, está hablando de esclavitud en respecto a, no al pecado, ¿verdad? Sino está hablando en cuanto a los límites de la humanidad. Dice, hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Por eso lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, Él estuvo aquí entre nosotros, no literalmente ahorita en estos años, pero en el tiempo que Él encarnó, que Él nació de una virgen, Él fue igual a nosotros. Pero dice el versículo 8 que aunque Él estuvo en esa condición de hombre, dice, Él se humilló haciéndose obediente, y la voluntad de Dios era que Jesucristo fuera hasta la cruz a morir en ella.
Ya sabemos que la cruz representó la maldición, el pecado. La cruz es un símbolo de muerte. Y aunque sí es cierto, hermano, dice la palabra de Dios que usted y yo, amigo, la palabra de Dios nos invita a que nosotros también llevemos la cruz, la cruz nuestra, que sigamos el ejemplo de Jesús. En otras palabras, que crucifiquemos el pecado, que dejemos atrás el viejo yo y que podamos ser como Jesucristo, que seamos obedientes. Dice que Él fue obediente hasta la muerte y Él recibió la muerte en la cruz. La muerte de un criminal, de una persona que haya infringido la ley, que sabemos que no pecó, no infringió la ley, pero se le dio una muerte a través del gobierno romano, a través de los judíos, bajo el reinado de los romanos, y sabemos que fue enjuiciado, hermanos, de tal manera que, bueno, pues Él recibió un castigo que no se merecía, y tanto Él conoció al Padre y conoce todo acerca de Él, nos lo manifestó, pero también nos conoce a nosotros. ¿Verdad? ¿Cómo nos conoce a nosotros también? Él sabe lo que sentimos, Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que somos, conoce nuestros límites. Le voy a pedir al hermano Andy que por favor lea Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora recuerde que estamos hablando, gracias hermano, estamos hablando de que Jesucristo, siendo nuestro único mediador, es el único capaz de efectivamente mediar por nosotros. Conoce a Dios mucho mejor que nadie, pero también no solamente nos conoce a nosotros, sino que nos comprende. Y el versículo que acaba de leer el hermano Andy precisamente nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿Qué palabra utiliza ahí para decir compadecerse? Dice, no tenemos uno que no se pueda compadecer. En otras palabras, Él nos comprende, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Sí, hermano. Igual. Entonces, si Él no comprendiera hasta qué grado las tentaciones hacen estragos en nosotros, o sea, si Él no conociera lo que es como seres humanos experimentar el temor o una inclinación humanamente hablando hacia, recuerde, Él fue tentado también, ¿ya? Y cuando hablamos un poquito de la tentación, yo recuerdo que algo se quedó pendiente ahí en la congregación en cuanto a las preguntas de que, bueno, pues si se supone que la tentación es nuestras propias concupiscencias, somos seducidos y atraídos por nuestros propios, ¿qué quiere decir concupiscencias? Quiere decir malos deseos. Entonces, si Jesús fue tentado, ¿quiere decir que Él tuvo malos deseos? No quiere decir eso, ¿verdad? Quiere decir que Él fue tentado, que Él vio o sintió, o por lo menos Satanás le presentó con oportunidad. Eso es la tentación, ser presentados con una oportunidad a pecar. ¿De qué manera lo tentó Satanás a Jesús? Bueno, si usted recuerda, por lo menos lo que la Biblia nos dice, lo que Mateo nos dice es de que Jesucristo, humanamente hablando, haciendo un ser humano, sintiendo hambre, y muchos de nosotros, recuerde usted, en el caso de Jacob y Esaú, Esaú vendió su primogenitura. ¿Por qué la vendió? No estoy diciendo que por qué la cambió, estoy preguntando, ¿cuál fue la razón por la que vendió su primogenitura? ¿Se acuerdan por qué vendió su primogenitura? Porque le dio hambre. Y fíjese la exageración de él. ¿Para qué quiero mi primogenitura? ¿De qué me va a servir? Me voy a morir de hambre. ¿Y para qué la quiero? Fíjese, renunció a la bendición de ser primogénito por la comida. Y a lo mejor usted y yo no lo alcancemos a comprender muy bien, ¿verdad? Pero ¿cómo es que el hambre, ¿verdad? ¿Cómo es que esa necesidad humana y fisiológica nos pudiera llevar a pecar? Por lo menos a Esaú lo llevó a pecar. Menospreció su primogenitura. ¿Y qué pasó? Pues Jacob, más listo, ¿verdad? Pues le dio un plato de lentejas rojas, o un guiso rojo, ¿verdad? Dice ahí. Y le dijo, bueno, pues dame tu primogenitura. Y dijo, bueno, pues te la doy, nada más dame de comer.
y se quedó satisfecho. Entonces Jesucristo nos entiende. Él sabe lo que es ser tentado. Y vuelvo a insistir, ¿verdad? No quiero que lo malentendamos. La tentación en sí, ¿es pecado o no es pecado? Si caes en la tentación, sí. No, por la tentación, ¿verdad? La tentación no es pecado, ¿verdad? Jesucristo fue tentado, no pecó. Entonces la tentación no es pecado. Jesucristo sabe qué es ser tentado. Y otra vez, ¿verdad? Mateo nos menciona en el capítulo 4, creo que son, bueno, no voy a mencionar los versículos porque estoy pensando en otra cosa de lo que cuando él dijo, escrito está, lo dice 3 veces. Y bueno, el caso es de que nuestro Señor Jesucristo nos entiende, dice aquí, nuestro sumo sacerdote es a nuestro mediador. Aquí está hablando el escritor a los hebreos. Él está hablando de la capacidad como mediador, como nuestro intercesor, como nuestro sumo sacerdote, el que nos representa delante de Dios, el que ha ofrecido un sacrificio por nosotros. Él puede entender, Él puede comprender, Él puede mediar, Él puede ayudarnos porque Él sabe lo que se siente. Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Y las debilidades, hermanos y amigos, no son buenas. Las debilidades son flaquezas. Las debilidades son aquellos momentos en los cuales ustedes y yo o nos descuidamos o no tenemos la fortaleza para poder vivir a la expectativa como cristianos que somos. Pero es ahí cuando nuestro Señor Jesucristo nos comprende, se compadece de nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades. Dice la última parte del versículo que ya leo nuestro hermano, sino que usted y yo tenemos un sumo sacerdote que fue tentado, dice, en todo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que humanamente hablando, si usted y yo hemos sido tentados en algo, Él fue tentado también en aquel aspecto. No porque Él haya tenido malos deseos, no porque Él haya tenido malos pensamientos, ¿verdad? Porque humanamente hablando, las oportunidades para hacer el mal y tanto para hacer el bien también siempre van a estar ahí, ¿verdad? Entonces, Jesucristo nos comprende, se compadece de nosotros porque Él experimentó la tentación en todo aspecto humanamente hablando y por lo tanto, sin embargo, aún Él fue sin pecado. Entonces, ¿qué puede hacer Jesús? Puede compadecerse por nosotros o de nosotros. Por eso el versículo 16 dice, acerquémonos pues, todavía hablando de su mediación, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra oportuno quiere decir cuando más lo necesitamos, ahí está la ayuda. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Pues hay que pedirle a Dios que nos ayude. Y Dios va a darnos la salida, como dice 1 Corintios 10:13. Juntamente con la tentación, pues va a haber la salida. Pero todo esto es posible. ¿Gracias a quién? Gracias a la intercesión de nuestro... ¿A qué? ¿O a quién? ¿Verdad? A la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hablando de que Él es el... Hermanos, ¿y por qué? ¿Dónde dice la Biblia que usted y yo le debemos de pedir a alguien más? ¿Verdad? ¿Cómo es que, fíjese, qué triste es, qué erróneo es que a la gente se le enseñe? No te preocupes, tú puedes pedirle a fulano y a mengano. A veces hasta queremos acudir a otra persona para que interceda por nosotros. O ya dijimos que con respecto a la oración, es el momento en que usted y yo podemos interceder por alguien más, pero no depende de nosotros, hermano, depende de Dios. Nosotros nada más podemos rogarle a Dios que bendiga a una persona, que la ayude, que la sane, que le auxilie, ¿verdad? Que la levante, que la amoneste o que la discipline o que le ayude para que siga adelante. Pero usted y yo no somos mediadores, ¿verdad? La acción ahí está de poder interceder, pero ya hablando de mediar entre Dios y los hombres, no entre hombre y hombre, sino entre Dios y los hombres, pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso leíamos aquello en Hebreos 4:15. Fíjese lo que dice, le pido a la hermana Paola que lea Hebreos 2, 17 y 18. Hebreos 2, versículos 17 y 18. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo,
por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que debería de ser este mediador? Acuérdese que Jesucristo es mejor mediador que ¿quién? Según lo que dice Hebreos. Es un mejor mediador que Moisés, ¿verdad? Moisés fue un siervo de Dios fiel, una persona con la que, dice nuestro Dios, con el que hablaba cara a cara. No había otro hombre sobre la tierra que fuera tan manso como Moisés. Pero Moisés estaba limitado. Moisés tenía sus limitaciones, él tenía no sé qué otra palabra utilizar, ¿verdad? Pero él tenía sus límites en respecto al trabajo que se le dio, a su oficio que tenía de mediador y de otras cosas más. Dador de la ley también, porque Dios lo utilizó para dar la ley. Y entonces ya lo que leyó nuestra hermana claramente nos dice, ¿verdad? Por lo cual, hablando de él, déjame retroceder un poquito. Dice, voy a leer el versículo 2:14 de Hebreos, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y me pregunto yo si todavía el ser humano, no en este aspecto que dice aquí, pero que todavía estemos temerosos a la muerte, ¿verdad? Que a veces nos quedamos inertes porque tenemos ese temor, no nos deja mover. Dice el versículo 16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y aquí está hablando, hermanos, desde el capítulo 2, que habla de cómo cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, ¿verdad? Aquí está hablando en el contexto de eso. Y ya cuando llega el versículo 17, por eso dice: por lo cual, hablando de Jesucristo, ¿verdad?, debía ser en todo semejante a sus hermanos, ¿verdad? ¿Cómo era semejante a nosotros? Pues humanamente hablando era semejante en todo, era otro ser humano como usted y como yo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Entonces ese sumo sacerdote, el que estábamos hablando en el capítulo 4, aquí en el capítulo 2, pues se nos enfatiza todavía más. Él era igual que nosotros, por eso él podía utilizar la misericordia. Hoy puede entendernos con misericordia y nos comprende, ¿verdad? Dice el versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, fíjese, él padeció. ¿Qué quiere decir padeció? Que sufrió, ¿verdad? Que experimentó. Él mismo padeció siendo tentado, dice, es poderoso. Fíjese la clave aquí, mi hermano y mi amigo. Solamente Jesucristo es poderoso. Nadie tiene poder. Fíjese lo que le estoy diciendo, y no son mis palabras, la palabra de Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador. No existe ningún mediador que Dios nos autorice. A Dios reconoce a Jesucristo como el único mediador, poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quién nos puede socorrer en la tentación? El único mediador, nuestro Señor Jesucristo. Y claro, hermanos, que ya hablando en la actualidad, ahorita que estamos bajo el ministerio o bajo esta dispensación en que ya Jesucristo, dice precisamente es Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, que nos dice que Dios en el tiempo actual ha hablado a los hombres a través de ¿quién? A través de Jesucristo, su Hijo. Pero Jesucristo se fue, nos dejó su palabra, pero también nos dejó o envió a el Consolador, a su Santo Espíritu, para que more en nosotros, para que nos ayude. Pero sin embargo, hermano, ¿verdad?, y sin ninguna duda, no estamos solos. Jesucristo es poderoso para socorrernos en la tentación. Esto quiere decir que mientras que usted y yo seamos fuertes y determinados y decididos, usted y yo tenemos la ayuda de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es un mediador capaz, Él es un mediador efectivo y siempre está allí para interceder por nosotros. Hermano Andy, Hebreos 7:25, por favor. Hebreos 7:25, hablando de esa mediación que Jesucristo hace de una manera tan efectiva y tan eficaz. Por lo
cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No solamente Jesucristo es el único mediador poderoso para socorrernos en la tentación, pero esto es lo que acaba de leer el hermano Andrés. Dice, por lo cual puede también salvar, no sé si la hermana Paula o la hermana Andy saben qué quiere decir perpetuamente. En mi versión dice completo. Ok. ¿Pero qué quiere decir entonces aparte de perpetuamente? ¿Qué otra palabra entendemos? ¿No Andy sabe qué quiere decir? ¿No? ¿Dice completo? Léelo todo otra vez. Dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Y la respuesta ahí mismo está, en el versículo. La palabra perpetuamente quiere decir para siempre, pero puede significar también un tiempo determinado. Pero lo que está diciendo aquí en el contexto, hermanos, en el versículo 25, dice que Jesucristo, siendo poderoso y siendo que puede apiadarse de nosotros o que puede tener misericordia de nosotros, Él, déjame ver cuál es la palabra que utilicé porque la quiero volver a utilizar. Compadecerse, ¿verdad? Él es poderoso, se puede compadecer, pero, dice el versículo 25, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Por qué puede interceder perpetuamente? ¿Por qué puede salvar perpetuamente? ¿Por qué puede seguir salvando continuamente? Porque vive siempre, fíjese, viviendo siempre para interceder por ellos. Y precisamente la carta a los Hebreos nos dice que la diferencia entre los sacerdotes, según la orden o el orden de Leví, cada una vez que se moría, por ejemplo, cuando se murió Aarón, ¿qué tuvo que suceder? Tuvo que ser reemplazado. Alguien más tomó su lugar. Uno de los descendientes de Aarón tomó su lugar en el sacerdocio porque él murió. Pero Jesucristo, dice el versículo 25, vive siempre para interceder por todos aquellos que se acercan a Dios por medio ¿de quién? De Jesucristo. Si usted se quiere acercar a Dios a través de un santo, a través de una imagen o de un ídolo, o a través de, con todo respeto lo digo, de la Virgen, ¿qué está pasando? Usted no va a llegar a Dios, porque nadie vive perpetuamente, nadie vive para siempre, excepto Jesucristo. Ni siquiera la Madre de Jesús sigue viviendo para siempre. El único que vive para siempre es nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que puede ser un conflicto si tenemos una religión, tenemos una creencia, tenemos una fe, si eso fue lo que se nos enseñó, yo entiendo, pero estamos por eso viendo a través de la luz de la palabra de Dios, que nos dice que Jesucristo es el único mediador. No hay absolutamente nadie más que pueda interceder por nosotros. Aquí en la tierra, pues hay personas que pueden interceder por nosotros con otro ser humano, pero para con el Señor, ¿quién puede interceder por nosotros? Nadie puede hacerlo, a que sea tan efectivo y que nos pueda ayudar, que nos pueda salvar, que nos pueda socorrer en la tentación. Nadie puede hacerlo. Y solamente como referencia, se describe a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre. ¿Qué quieren decir estas dos expresiones, hermanos? Hermana Paula, que dice Marcos 1.1. Hermano Andy, 2.10 de Marcos. Vamos a leer dos pasajes, hermanos, amigos. Marcos 1.1 y 2.10. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien, así de sencillito es lo que dice el versículo. El 2.10, hermano Andy, ¿qué dice? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. Ok, y si usted se fija en el capítulo 2 y versículo 10, Jesucristo está hablando de sí mismo. Cuando dice para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea, Él está hablando de Él mismo en tercera persona. El Hijo del Hombre hablando de Él mismo. Y ya la hermana también había leído 1.1 de Marcos donde dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces,
¿Qué estamos tratando de decir con eso? ¿Qué quiere decir que Jesucristo sea descrito como el Hijo de Dios y que sea descrito como el Hijo del Hombre? ¿Qué estamos diciendo? Tanto su divinidad como su humanidad hacen de Jesucristo el único, perfecto y poderoso intercesor entre Dios y los hombres. Entonces, yo creo que está bien claro, ¿verdad? Está muy claro que usted y yo solamente podemos acudir a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que ahorita nos vamos a arrodillar a comenzar a orarle a Jesucristo. No, hermanos, amigos, simplemente quiere decir que cada vez que usted y yo nos dirigimos al Padre en oración, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz abrió el camino para que tengamos acceso directo hasta la presencia de nuestro Dios. Vamos a leer Romanos 8. ¿Hermana Paula quiere leer? Romanos 8, 16 y 17. Capítulo 8 de Romanos, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Acuérdense que lo que estamos hablando del tema de hoy, de esta meditación pequeña y breve, es de que hay un solo mediador. Los hombres podrán decir lo que quieran, aquellos que reclaman autoridad eclesiástica o lo que sea, pueden decir muchas cosas, pero la palabra de Dios, que es clara, que es poderosa, que es viva, que es eficaz, nos dice que solamente hay uno que puede mediar por nosotros, que puede interceder por nosotros. Y bueno, lo que leyó nuestra hermana allí, dice que somos hijos, dice el versículo 16, Romanos 8, 16, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Por eso decíamos, recordando este capítulo 8, que es muy interesante, que es muy hermoso lo que contiene, su enseñanza, su doctrina, ¿verdad? Pues hermanos, como hijos de Dios, como usted y yo que hemos obedecido el Evangelio, como usted y yo que hemos sido sellados con el Espíritu, precisamente esta es la enseñanza bíblica, que Dios envió a su Espíritu a morar en nosotros, como una señal, como una marca, si lo queremos ver así, como una seguridad, como un depósito, como un enganche de que le pertenecemos a Dios. Por eso el Espíritu dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora dice, y si somos hijos, versículo 17, pues también somos herederos. Imagínense, somos herederos de Dios. ¿Se ha puesto a pensar qué representa esto para nosotros? Herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. O sea, fíjese, Jesucristo se puede relacionar tanto con nosotros, Él puede entendernos tanto a nosotros, que usted y yo compartimos, y fíjese lo que quiere decir coheredero, que estamos al mismo nivel de herencia, ¿verdad? Lo que tiene Jesucristo lo va a compartir con nosotros porque somos coherederos juntamente con Cristo. Pero solamente si padecemos juntamente con Él. No nada más podemos ser coherederos de la vida eterna, hay que ser coherederos o copartícipes de los padecimientos que Él ha experimentado. ¿Qué ha experimentado Él? Pues leíamos que Él padeció las tentaciones. Él experimentó, Él sufrió. Usted y yo también debemos de participar de los sufrimientos de Jesucristo para que así mismo podamos participar de la herencia de la vida eterna, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso dice el versículo 18, tengo por cierto, yo estoy agarrando monte, pero me encanta este versículo, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, hermanos, todo lo que estamos pasando ahorita, por más terrible que sea, no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Yo no sé, hermanos, si podemos imaginarnos la gloria que vamos a recibir. Ahorita estamos viendo el sufrimiento, vemos las enfermedades, vemos nuestro cuerpo deteriorarse, vemos nuestro cuerpo debilitarse, vienen las preocupaciones, las angustias, la escasez, la inseguridad. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Hay un sufrimiento en todo ello. Cuando perdemos a un ser amado, un ser querido, se nos va. Estaba muy joven, lo amaba. Yo le rogué a Dios que le diera la salud, pero no sucedió. Hermanos, hay tantos sufrimientos dentro del matrimonio, dentro de la familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros nietos, con nuestros abuelos, con tíos, primos, lo que sea, sobrinos. Hay sufrimientos en la iglesia, en la congregación, hay problemas. Hay familias que se han apartado de Dios y nos duele. Hay matrimonios que se han desintegrado y nos duele. El pecado es malo por sí solo, es terrible por sí solo, y sus consecuencias igualmente son terribles. Entonces usted y yo, si usted y yo padecemos juntamente con Cristo, juntamente con Él, vamos a ser glorificados. Jesucristo es el único que nos puede dar a participar de esa gloria, tal grado que usted y yo somos coherederos. Acuérdense que quiere decir coheredero, quiere decir al ladito, a la par, como dicen los centroamericanos, a un lado, igualitos con Él. Gozaremos de esa grande bendición. Fíjese este hermoso privilegio que nos menciona Hebreos capítulo 2, versículo 11. Hebreos 2, 11. ¿Qué dice, hermana Paula, por favor? Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Fíjese qué hermoso. ¿Se siente usted privilegiado ser hermano menor de nuestro Señor Jesucristo? Si Dios es nuestro Padre, y si Jesucristo es Hijo de Dios, y si Él es nuestro Padre y nosotros somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesucristo. Por lo menos dice aquí que no se avergüenza de llamarnos o de llamarlos hermanos. Por eso dice, el que santifica y los que son santificados. ¿Quién es el que nos santifica? ¿Quién es el que nos aparta? ¿Quién es el que nos purifica? ¿Quién es el que nos aparta con un propósito? ¿Quién es? ¿Que acaso no es a través de Jesucristo que sucede todo esto? ¿Que acaso no es nuestro Señor Jesucristo el que hace todo esto? Por eso dice, de uno son todos. Y dice al final esa frase tan hermosa, ¿verdad? ¿Por qué dirá así, hermanos? No se avergüenza. Dice ahí lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. No se avergüenza. Porque fíjese que con todos nuestros defectos, y con todas nuestras fallas, y con todas, y eso de que a veces caemos en la tentación, aún así, Él intercede por nosotros. Es un privilegio tan grande. Estos dos últimos pasajes que acabamos de leer, el de Romanos 8:17 y el de Hebreos 2:11. Somos coherederos con Cristo y vamos a recibir la gloria que Él tiene si seguimos padeciendo por Él. Y no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Qué bendiciones tan grandes, hermanos, que Jesucristo sea nuestro mediador. Qué bendición tan hermosa. Entonces, ya que solamente hay un solo mediador que Dios aprueba, esto quiere decir que elimina a todos los demás mediadores a los cuales las personas le pueden orar. ¿Ya? Ahora, lo vuelvo a decir, no vamos a pedirle a Jesucristo que interceda por nosotros, Él ya lo hizo. ¿Ya? Usted y yo no le podemos orar a través de nadie más, hay que orar a través de Jesucristo, pero oramos al Padre. Usted y yo, y la razón que estoy diciendo esto, bueno, es porque, con todo respeto, ¿verdad? Hay personas que hacen sus oraciones, ¿verdad? Sus repeticiones, ¿verdad? A una y otra persona, pero usted y yo somos instruidos. Claramente nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿verdad? Y no tenemos que estar repite y repite lo mismo, hermanos, amigos. Es hacer una oración, es hablar desde nuestro corazón para pedirle a Dios por nuestras necesidades.
Solamente recuerde, hay un solo mediador. Manuel dice, ¿sabe lo que dice Juan 14:6? Jesucristo dice, yo soy. ¿No? ¿No, Paula, qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Definitivamente que la palabra de nuestro Dios nos deja bien en que Jesucristo mismo, antes de irse, antes de dejar a sus discípulos porque iba a ser arrestado, porque iba a ser crucificado, Él le dice a sus discípulos, Juan 14:6, porque Jesucristo les decía, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Pero Tomás, en el versículo 5, Juan 14:5, Tomás le dice al Señor Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. Y si no sabemos a dónde vas, ¿cómo entonces podemos saber cuál es el camino a donde tú vas a ir? Jesús le dice a Tomás, Jesús le dice a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora dígame usted, ¿cuántas avenidas, cuántos caminos existen para llegar a Dios? ¿Se imagina los miles o los cientos de miles o los millones de personas que piensan que están llegando hasta Dios a través de un ruego, de una oración, a través de un camino distinto que el que nos dice el Señor Jesucristo? ¿Cuántos caminos hay? ¿Cuántas verdades hay? ¿Quién es el único que nos puede dar la vida? Creo que está bien claro, ¿verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, ¿qué quiere decir nadie? Pues quiere decir que nadie puede llegar hasta el Padre, nadie viene al Padre, sino por mí. Hermanos, esto está muy claro. Amigos, la palabra de Dios es tan clara. El problema no es que no entendamos. ¿Cuál es el problema? Si sí entendemos, pero no hacemos la voluntad de Dios, ¿cuál es el problema? ¿Un desacato? ¿Una desobediencia? ¿Una inconformidad? ¿Estamos retando a Dios? ¿Lo que Él dice? ¿Lo estamos contradiciendo? Pues esperemos que no sea así, ¿verdad? Entonces, pues hermanos, amigos, gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde, ya casi de noche. Bueno, pues todavía se viene un poquito de luz, ¿verdad? Todavía tenemos luz. Así es que vamos a llegar hasta aquí nuestra meditación. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Peticiones. Bueno, entonces llegamos a las peticiones. Bueno, pues por lo pronto vamos a cantar un himno. Vamos a cantar el himno número 116. Las promesas de nuestro Señor Jesús son fieles, son nuestro apoyo. Confiamos en todo ello, nos da paz. Es que gracias, hermanos, amigos, por acompañarnos en esta noche. Que el Señor les bendiga grandemente. Número 116, las promesas de Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará.
confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Muy bien. Entonces vamos hermanos, a pasar ahora a la oración de despedida, que a la misma vez sabemos que hay algunas peticiones. Déjenme ver si me salen aquí, sino para pedirle al hermano Pablo que nos ayude. Vamos a ver, entonces nuestra hermana Petra nos está pidiendo en esta ocasión nuevamente que oremos por ella, que no se siente bien, por su familia. Pide por nuestros hermanos Carmona, por hermano Mario y la hermana Rosita. Ella pide por su papá y pide por nuestra hermana Licha y el hermano Néstor. Claro que sí, hermana. Hermano Julián, gracias por acompañarnos también. Y nos pide que oremos por la familia Martínez, por el hermano Juan y su esposa, que me dijo la hermana Nelly que le dicen Concha, ¿verdad? Pero parece que se llama Esperanza, ¿verdad? Entonces, también por los hermanos Mendoza, pues refiriéndonos, me imagino que el hermano Benito y a la hermana Alma, ¿verdad? Y por Irineo, nuestro hermano Irineo, nuestra hermana Leti, la hermana Dalila, y pues también por Daniel, ¿verdad? Porque es la hermana Dalila que también está un poquito recaído en su salud. Y bueno, pues en general, ¿verdad? Por todos los que están padeciendo de la pandemia o por la pandemia. Y nuestra hermana Lucy también dice que... bueno, gracias hermanita, Dios me la bendiga, le agradezco su apoyo. Que el Señor nos siga bendiciendo a su servidor con sabiduría y facilidad de palabra para seguir enseñando. Y gracias mi hermana, gracias. Y sí hermana, nosotros también les amamos y les agradecemos bastante su apoyo. Gracias, muchas gracias por todo. Y aunque yo no mire a Alison, siempre nos saca una sonrisa, por los saludos que nos envía. Y pues siempre enviando saludos a Keila, también otra bebé de la congregación. A Leila, aunque se nos haya ido para allá para Monterrey, pero pues la queremos mucho a Leila también y a toda la familia. Y siempre nuestra oración, hermana Sol, es que ustedes estén bien, ¿verdad? A su hermano José también. Esperamos en el Señor que lo podamos ver pronto. Y sabemos, hermanos, que por cuestiones de salud, pues a veces nos estamos ausentando. Esperamos que sea ese el caso nada más, ¿verdad? Que podamos esforzarnos por entrar, hermanos, a esa tierra prometida. Ya no va a ser aquí en la tierra, ya no va a ser aquí en este mundo, sino que, como dice ahí Hebreos 4, que nos esforcemos por entrar a nuestro reposo, hermanos, el reposo que vendrá, un reposo espiritual, un reposo eterno. Qué gran bendición, hermano, va a ser esto. No, estoy leyendo los comentarios. Bueno. Te mandan un abrazo. Mi hermana Rosita Carmona. Pues, gracias hermana Lucy, le seguimos suplicando que oren por nosotros. Hermanos, no, pues saludos para Esteban. Sí, pero hermana Rosita dice que para él. Bueno, gracias hermana Rosario, Dios le bendiga. A veces nos acordamos, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de Andy cuando estaba chiquito, muy cariñoso también mi hijo, y que Dios le bendiga para que siga adelante en el camino del Señor. Y la que casi no se deja querer es Gaviota, no se crean. Les pedimos las oraciones por ella. Ella es un poquito más apartadita, pero pues Dios le bendiga a ella. Es apenas una adolescente, se mira muy grandota, ¿verdad? Pero apenas tiene 12 años y que Dios nos la cuide. Y pues nuestro anhelo, hermanos, es de que también algún día Paulita, Noemí y Esteban algún día se acerquen al Señor en una decisión personal, ¿verdad? Que ellos entreguen su vida a nuestro Dios. Ahorita apenas llevamos 33% del camino recorrido con respecto a eso, ¿verdad? De la vida espiritual. Ahorita le hablamos, hermano Andrés, permítanos un momento. Vamos a orar, entonces. Hermanos, yo tengo una petición que hacerles de parte de la hermana Juanita Garibo, ella fue la que me llamó
nos pide que oremos mucho por toda su familia, pero especialmente por Denny. Ella me comenta que este muchacho sí tiene todos los síntomas del virus, pero que sí se está sintiendo un poquito mal. Entonces dice que todos estuvieron envueltos ahí y pide las oraciones por toda su familia. Los resultados creo que se los dan hasta pasado mañana, pero dice que ya está sintiéndose mal. Así es que pues sigamos orando por todos los enfermos que están padeciendo de eso, porque si los ponemos por nombre igual no acabamos, y Dios los conoce y sabe quién tiene la necesidad de salud. No sé. Bueno, vamos a orar, hermanos, entonces. Y ya nuestro Dios de antemano conoce las peticiones, pero pues vamos a mencionarlas también, ¿verdad? Hasta donde podamos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias, Señor, te damos en esta hora por habernos permitido, eterno Dios, gozarnos al leer su santa palabra. Gracias, Señor, porque la podemos entender con tanta claridad y porque su palabra, Señor, es viva y eficaz, es verdadera, Señor, es muy sustanciosa, Padre, y nos habla con tanta claridad al corazón que le pedimos, Señor, le rogamos, le suplicamos que aquellas personas que aún viven sin entender el Evangelio, sin haberlo obedecido, Señor, y que aún siguen tratando, Padre, de encontrar la verdad o escapar de las falsas enseñanzas, que sea usted, eterno Dios, el que tenga misericordia de ellos y que nos utilice a nosotros, Padre, para poder con palabras sencillas, con amor, con paciencia y con humildad, poder enseñarle a todos aquellos que se ponen en la verdad, Señor, sabiendo que están atados por el enemigo y que si es su voluntad ellos serán liberados, Señor. Pedimos su bendición por todos nuestros visitantes, por todos nuestros amigos, hijos de nuestros hermanos, quienes por muchos años ya conocen del Evangelio, pero que aún, Señor, no lo han obedecido. Te suplicamos por todos ellos, Padre, para que tú les abras su mente y su corazón y que tu palabra pueda entrar hasta lo más profundo de su ser, Señor, y ellos sean tierra fértil para que la semilla que se plante hoy pronto pueda dar fruto para tu honra y tu gloria. Sea con las peticiones de nuestra hermana Petra, bendígala a ella, sea con su esposo, con sus hijos, con su hija, con toda su familia, Señor, con su papá, con sus suegros, con sus abuelitos, con la hermana Licha y el hermano Néstor, y con toda la familia, Padre, sabiendo que hay necesidades de muchos aspectos, de muchas índoles, pidiendo por las peticiones de nuestro hermano Julián. Él también pide por nuestros hermanos Martínez, por nuestro hermano Juan y su esposa, que nuestro hermano está hospitalizado, que usted les dé su salud, Señor, pidiéndole por nuestros hermanos Benito y Alma, y por Benji también, por nuestros hermanos Ramírez, por la familia Villelas, que usted les ayude, Padre, y que les proteja en todo momento y supla sus necesidades, Señor, sabiendo que nuestros hermanos están pasando por momentos difíciles también, Padre, para que usted sea con ellos, Señor, en todo momento. Rogamos por todas las personas, tanto nuestros hermanos en la fe, familiares, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo, Señor, todos aquellos que están pasando por enfermedad, por cuestión de esta pandemia, Señor, que no nada más son problemas de salud, sino también problemas familiares o matrimoniales o económicos, Padre, de otros aspectos. Que usted, eterno Dios, dé a cada uno lo necesario, porque usted tiene cuidado de nosotros. Bendiga a nuestra hermana Lucy, sígala bendiciendo a ella, Señor, sea con su esposo, que está también conduciendo las carreteras. Siempre bendiga a nuestro hermano, al igual que a nuestro hermano Fabricio y a su familia, a Daniel y a nuestros hermanos Moreno también. A todos y cada uno de ellos, Padre, que están en las carreteras, bendígales. Bendiga a nuestra hermana Lucy y le agradecemos, Señor, por nuestra hermana y sus buenas intenciones y por las súplicas de ella, Padre, por cada uno de nosotros en nuestra familia y por su servidor, para que sea usted, Señor, que siempre hable por nosotros, Señor, que siempre nos utilice a nosotros solamente como mensajeros, como un solo medio, Padre, pero que sea usted el que hable, Señor, a través de su Espíritu, para que podamos ser edificados, Señor, y que nos esforcemos, Padre, por poder entrar a esa promesa que usted nos ha dejado, Señor. Bendiga a nuestros hermanos Cuevas, a nuestros hermanos Carmona, a todos ellos, Padre, usted conoce sus necesidades. Bendiga las necesidades de nuestra hermana Jazmín, sea con todas las necesidades de nuestra hermana Juanita Ibarra, Señor, sea con la familia Nava, y sea con la suegra de nuestra hermana también, con su esposo, con su hijo, con sus hijas, también con Cristal, que está embarazada, Señor, para que usted le bendiga, para que todo sea favorable, y por la salud de nuestra hermana Steve, que trabaja en el hospital, Señor, por Victoria, también que trabaja en el campo médico, por nuestra hermana Alma, por la hermana
Irma Pineda y por todos aquellos, Padre, que están trabajando en servicio de los enfermos, Padre. Pedimos su bendición por nuestra hermana Jazmín también en su embarazo, sea con David, que ha estado con nosotros, Señor, con Heidi también, y con todas aquellas personas que nos estuvieron escuchando, Señor, para que su palabra pueda llegar hasta ellos. Sea con nuestra hermana Nelly, con toda su familia, Señor. Bendiga a nuestro hermano Juan en su vida espiritual y a nuestra hermana también, para que ellos sigan adelante, para que puedan dirigir su hogar, y sea con sus niños, Padre. Y bendiga también a Emily, a Chris, a la hermana Anita, a Beto, Señor, por todas sus necesidades que se han mencionado anteriormente el día de hoy. Y gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que está conectado, por nuestros visitantes, por nuestros amigos que han sido de apoyo en esta hora, Padre, y que esperamos, Señor, que este breve estudio que hemos tenido el día de hoy sea de mucho beneficio en nuestra vida diaria. Gracias, Señor, por todas sus bendiciones. Pedimos su bendición por la familia Garibo, sea con Filiberto, con la hermana Juanita, y en especial sea con Daniel también. Denles la salud, Señor. Ponga los medios para que se atiendan y ayúdales, Padre, para que no tengan tantas complicaciones y que pronto puedan salir de esa enfermedad, Señor, con su ayuda y su bendición. Y bendiga, Padre, todas las necesidades que hay. Siga siendo con Lizzie, que se está recuperando de su piernita. Sea con Toñito, Padre, en su pérdida que tuvo de su padre. Ayúdale y consuélelo, Padre, todavía, porque él es un niño jovencito, es un niño pequeño. Ayúdale en sus necesidades. Sea también con los primos de nuestra hermana Petra. Sea con la familia de nuestra hermana Beba, por la pérdida de un sobrino que tuvieron, Señor. Sea con esa familia, para que usted les dé el consuelo y la fortaleza para que sigan adelante, Señor. Y una vez más, Señor, cualquier hermano o hermana que esté hospitalizado, nuestros compañeros, nuestros jefes, nuestros familiares, sea con Ángel, con Nathan, con Steve Barajas, sea con nuestros hermanos Orozco, con la hermana Josefina, con toda la familia Ríos, con toda la familia Barajas, con nuestros hermanos Rivera, y con todos y cada una de las familias, por nuestros hermanos Cárdenas. Gracias, Padre, porque nuestro hermano Salvador está bien. Bendiga a esa familia también, Señor. Y también bendiga a nuestro hermano Irineo, y para que se puedan hacer ese examen, Señor, si es necesario, pero que les ayude, Padre, para que siempre los resultados sean favorables, y así todos, Padre, podamos seguir adelante a pesar de las enfermedades, a pesar de los obstáculos, de cualquier necesidad que podamos enfrentar, que siempre estemos confiados, Señor, sabiendo que siempre está al cuidado de nosotros. En Cristo Jesús le pedimos y le damos gracias por todo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga. Nos vemos mañana al mediodía con la ayuda de nuestro Dios. Adiós, hermano Andrés. Ana Paola, ¿algo que quiere decir? Pues nada más les recuerdo que nos vemos el domingo, si Dios quiere, y todos los días al mediodía. Se comunicó conmigo, ¿cómo se llama la niña de Chinese? Gema. Me comunicó la hermana Gema que el día de mañana la hermana Chaires cumple años, la hermana Chuya. Y de hecho ella me preguntaba que si nos íbamos a reunir hoy porque quería que le grabáramos un pequeño video a la hermana para decirle feliz cumpleaños, pero pues yo nada más les puedo decir, hermanos, que si ustedes gustan y el día de mañana o el día de hoy, si le quieren mandar un pequeño mensaje a la hermana, ya sea un video, ya sea un texto, lo que ustedes quieran, hermanos, si tienen a bien felicitar a nuestra hermana y pues mandarle saludos, ¿verdad? Ya que esa familia la apreciamos mucho y esperamos en el Señor que ellos sigan adelante. Y pues los papás de nuestra hermana Chuya siempre mandan saludos para acá, hermanos, y siempre están al tanto también de las publicaciones que hacemos ahí en las redes sociales. Entonces pues gracias a nuestro Dios porque la familia del Señor está por todas partes, ¿verdad? Entonces saludos para todos, Dios les bendiga, buenas noches y agradecemos su apoyo y su presencia. Dios les bendiga.